El niño que cambiaba de habitación, pero la voz lo seguía. Dicen que algunas voces vienen de nuestra cabeza, otras vienen de nuestra memoria, pero aquella voz no venía de ningún lugar conocido. No era susurro de viento, no era madera crujiendo, no era casa antigua conversando de madrugada. Era una voz clara, pequeña y constante, como alguien sentado muy cerca del oído. Y ella decía siempre la misma frase: estoy aquí. Todo comenzó en la casa nueva, o por lo menos fue cuando la familia decidió que había comenzado. El niño ya había escuchado ruidos antes. Recordaba vagamente noches en que despertaba con la sensación de que alguien observaba, pero no conseguía probar nada. Solo que en la nueva casa fue diferente. La voz habló. En la primera noche, él despertó con aquella sensación de estar siendo llamado. No era grito, no era urgencia, no era amenaza, era apenas presencia. Estoy aquí. Abrió los ojos lentamente. La habitación estaba oscura. La ventana dejaba entrar un hilo de luz de la calle, y todo parecía igual a cualquier noche común. Pero la voz estaba allí. El niño respiró profundo. Intentó pensar que era sueño, que estaba medio despierto, medio dormido. Pero entonces la voz repitió: estoy aquí. Fue como si el aire cambiara de temperatura. ¿Sabes aquella sensación de escalofríos que sube por la columna, como hielo llegando por la espalda? Él lo sintió. La habitación parecía volverse más pequeña, como si cada cosa, la mesa, el armario, la puerta, estuviera mirándolo. Al día siguiente, nadie le creyó. La madre dijo que era pesadilla. El padre culpó a los juegos y videos antes de dormir. Él hasta intentó creerlo también, pero la palabra quedó martillando: estoy aquí. En la segunda noche, durmió con la luz del pasillo encendida. La voz no vino, o por lo menos él no la escuchó. Hasta pensó que tal vez estaba mejorando, que el miedo había sido solo el primer impacto del lugar nuevo. Pero en la tercera noche, todo recomenzó, solo que esta vez con algo más. La voz no dijo apenas: estoy aquí. Esta vez susurró: te encontré. El corazón le latió tan fuerte que parecía que el cuerpo entero estaba dentro de un tambor. Apretó los ojos, fingió dormir, intentó no respirar alto. Pero la voz podía sentir cuando él fingía. Era como si la voz pudiera escuchar el pensamiento. E hizo lo que cualquier niño haría. Intentó cambiar de habitación. Al día siguiente pidió dormir en la habitación del hermano. Dijo que el colchón estaba malo o que la cama era incómoda. Inventó cualquier excusa. Solo no contó de la voz. Y aquella noche se acostó alejado, intentando dormir, intentando no pensar, intentando ser normal. Pero cuando el reloj pasó de las 2 de la mañana, estoy aquí. La voz estaba en la otra habitación. Era imposible ignorar aquello. Se sentó en la cama sin hacer ruido. El frío volvió con más fuerza, como si alguien hubiera abierto la ventana aún sabiendo que estaba cerrada. El niño miró alrededor y sintió, no escuchó, sintió que la voz estaba detrás de él, como una sombra sin cuerpo. Pausa rápida. Antes de continuar, ¿de qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia ahora? Comenta ahí, para que sepa hasta dónde está llegando esta historia. Pasó el día siguiente en silencio. Era extraño cómo el miedo no era gritante, era silencioso, profundo, como si cargara un peso en el pecho. La hermana notó que estaba diferente. Preguntó si estaba enfermo, si durmió mal, si estaba preocupado por algo. Él solo dijo: nada, es solo sueño. Pero la verdad era una sola. No sirve cambiar de habitación cuando lo que te sigue no es espacio, es presencia. En la noche siguiente, intentó otra táctica. Dejó la televisión encendida bien bajito, como si estuviera haciéndose compañía a sí mismo. Funcionó por un tiempo, hasta que la pantalla se puso negra de repente, sin motivo. Y entonces: te acompaño. Era siempre la misma voz, infantil, calma, casi cariñosa. Y eso era lo más aterrador. No parecía querer hacer mal. Era como alguien solitario intentando conversar. Pero ¿conversar con quién? ¿Por qué? Intentó explicarse a sí mismo que era imaginación, que era solo el cerebro queriendo crear cosas para llenar el silencio. Pero la voz no parecía estar dentro de él. Estaba al lado de él. Era diferente, era real e imposible al mismo tiempo. Y entonces decidió algo radical. Va a cambiar de habitación por tercera vez. La última habitación disponible era la habitación vacía, la que usaban para guardar cajas, libros, cosas antiguas. Pensó que allí tal vez sería silencioso.
neutro, sin memorias. Arrastró el colchón, puso una almohada, intentó hacer de aquel lugar un refugio, y cuando apagó la luz, por primera vez en días, sintió esperanza. El sueño vino rápido, el cuerpo exhausto agradeció, y por la primera hora, todo fue calmo. Pero exactamente a las 03:17 despertó con un sonido diferente. No era la voz, era risa, baja, infantil, como si alguien estuviera feliz por encontrarlo de nuevo. Y entonces, por fin, la voz volvió, susurrando casi dentro de su alma. Nunca fui la habitación, siempre fui tú. Aquella última frase quedó vibrando dentro del niño como una cuerda estirada a punto de reventar. Nunca fui la habitación, siempre fui tú. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no era cuestión de cambiar de cama, mudar de pared o huir para otro rincón de la casa. La voz sabía quién era él, sabía cuándo dormía, cuándo fingía dormir, cuándo pensaba en huir. En la mañana siguiente, despertó con una sensación extraña, como si hubiera dormido 2 horas menos de las que necesitaba. Pero lo que realmente molestaba no era el cansancio, era un recuerdo vago de algo que no parecía sueño, una imagen, un sonido, un nombre. Luca era su nombre, y la voz lo había dicho en la noche anterior. Aquello no era común, no era aleatorio, no era como una presencia cualquiera, era dirigido. La voz sabía su nombre sin que él lo dijera, sin que nadie lo contara. Pasó el día intentando olvidar, buscando distracciones, videojuegos, televisión, conversación con la hermana, pero todo parecía distante, como si la mente estuviera en otro lugar, en una perspectiva que no alcanzaba. Cuando el padre pasó por el pasillo, vio que Lucas tenía ojera. ¿Durmiendo mal otra vez, hijo? Lucas mintió sin pestañear, como quien ya estaba entrenado. Normal, papá, estoy bien, pero no estaba, porque en el fondo, él sabía. La voz dijo su nombre. Eso significaba que la voz tenía identidad, tenía dirección, tenía intención. Aquella noche, intentó hacer algo diferente. Se puso audífono, música, ruido blanco, cualquier cosa para dejar la mente lejos de la posibilidad del silencio. Funcionó por un tiempo, hasta que sintió algo que no esperaba. No fue sonido, fue toque, un toque leve en el hombro, parecido a un dedo pequeño llamando la atención, como si un amigo invisible estuviera llamando. Lucas se arrancó los audífonos. La habitación pareció muy silenciosa, muy grande, muy vacía por un segundo. Después de algunos instantes, algo susurró, esta vez justo en el centro de la habitación, no cerca de la cama. ¿Me recuerdas a alguien? No tenía sentido. ¿Cómo alguien que nunca conoció podía decir aquello? Pensó en gritar, pensó en correr a la habitación de la hermana, pensó en despertar a los padres, pero algo lo detuvo, no el miedo, sino curiosidad. Aquella voz, por más aterradora que fuera, tenía algo de vulnerable, de perdido, de humano. Lucas respiró profundo y por primera vez habló de vuelta. ¿Quién eres tú? Silencio, un silencio lleno de presencia, como si alguien hubiera contenido la respiración. Entonces la respuesta vino. Yo ya fui de aquí. Rápido. Pausa para interacción. ¿De qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia ahora? Comenta ahí. Quiero ver esta comunidad creciendo. La palabra de aquí quedó resonando. ¿De aquí de dónde? ¿De la casa? ¿De la habitación? ¿De la ciudad? Lucas comenzó a prestar atención a detalles que nunca percibió. Marcas en las paredes, manchas antiguas en el piso, el armario viejo que la familia ni siquiera había usado todavía. Era como si todo tuviera una historia que nadie nunca quiso contar. En la mañana siguiente, tomó coraje para pedir algo. «Mamá, ¿podemos revisar aquella habitación, el depósito?» Ella extrañó. ¿Ahora? ¿Por qué? No sé, creo que deberíamos arreglarla. Ella sonrió, sorprendida con la iniciativa. Si quieres, lo vemos el fin de semana. Pero Lucas no quería esperar. Aquella idea era casi un impulso, como si fuera guiado, y decidió hacerlo solo. Primero, jaló cajas, abrió gavetas, sacó mantas antiguas. El olor era de polvo y recuerdo. Al fondo del armario había un cajón atascado. Lo jaló con fuerza. Dentro había papeles y fotos antiguas de la casa, de la construcción, de la familia que vivió allí antes. Encontró un retrato antiguo, 3 niños, una niña mayor y 2 niños disputando quién quedaba en el centro de la foto. Pero no era eso lo que llamó la atención. Debajo de la foto con pluma azul, estaba escrito «Para siempre juntos»,
Incluso cuando cambiemos de habitación, un escalofrío recorrió a Lucas completamente. ¿Era coincidencia? ¿O la voz estaba ligada a aquellos niños? Buscó más papeles. Encontró una carta rasgada, con palabras que solo se podían leer por la mitad. No consigo dormir en la habitación. Él me llama. No importa a dónde voy. Él viene conmigo. Y al final de una de las páginas, garabateado como si fuera prisa, estaba escrito apenas: él nunca se queda solo. Lucas sintió el peso de aquellas palabras. No era solo él. No era solo ahora. Aquella voz ya había estado allí antes, con alguien, tal vez con uno de los niños de la foto. Aquella noche decidió hacer algo valiente o loco. En vez de huir de la voz, la esperó. Apagó las luces, se sentó en la cama, puso la foto al lado y dijo en voz alta: si me conoces, entonces aparece. El aire se volvió pesado. Algo se movió. No fue objeto, no fue puerta, no fue viento, fue la voz, que ahora parecía mucho más cercana, casi con emoción. Nunca tuve a alguien que hablara conmigo. Y entonces, por primera vez, Lucas no sintió miedo. Sintió lástima, como si del otro lado no existiera un monstruo, sino un niño perdido, hace mucho tiempo atrapado en algún lugar entre memoria y pared. La voz suspiró. Sí. Suspiró y dijo: ¿puedo mostrarte mi habitación? Cuando la voz dijo: ¿puedo mostrarte mi habitación?, Lucas sintió el cuerpo entero congelarse. Era extraño cómo el miedo y la curiosidad andaban juntos. No sabía si debía responder, huir, gritar o simplemente taparse los oídos. Pero una parte de él, tal vez la parte que ya estaba cansada de correr, respondió en un susurro casi inaudible: muéstramela. La habitación quedó en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio que parecía preparar algo, esperando el siguiente paso. La temperatura bajó un poco, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un lugar mucho más frío, donde el tiempo pasó más lento. Entonces la voz vino de nuevo, esta vez localizada, no en todo el aire, sino detrás del armario. ¿Aquí? Lucas se levantó, despacio, con el corazón latiendo acelerado. Cada paso parecía pesado, como si paso tras paso revelara una historia olvidada. Empujó el armario, que se deslizó con sorprendente facilidad, y entonces vio algo que no estaba allí antes, o no estaba para ser visto. Una puerta pequeña, baja, estrecha, escondida por la madera. Una puerta que no parecía haber sido abierta en muchos años. La manija estaba fría cuando la tocó, tan fría que parecía mojada. Dudó, pero la voz dijo, suave: no es peligroso, solo es antiguo. La abrió. El olor vino primero, no de moho común. Era un olor de lugar cerrado, guardado, pero con algo más, algo que recordaba a cosa demasiado antigua para ser recuerdo común. El lugar era pequeño, como un armario profundo o una habitación infantil olvidada. Dentro había una cama pequeña, cubierta por una manta azul llena de polvo, un estante con juguetes viejos, la mayoría rotos o sin color. Había dibujos pegados en la pared, hechos con crayones, pero tan descoloridos que casi no se podían entender. Uno de ellos, sin embargo, todavía era claro. Era un dibujo simple de dos niños tomados de las manos, y debajo, con letra infantil, estaba escrito: yo y él. Lucas sintió un vértigo. No sabía con certeza qué significaba aquello, pero sintió que estaba más cerca de la verdad. Cuando entró un poco más, sin darse cuenta, la puerta detrás de él se cerró con un chasquido seco. Giró inmediatamente, dio un paso hacia atrás, intentando empujar, pero estaba cerrada. Y antes de que entrara en pánico, escuchó la voz de nuevo. Te dije que no es peligroso. La voz parecía más clara dentro de aquella habitación pequeña, sin eco, sin distancia, como si allí fuera el origen. ¿Quién eres tú?, preguntó Lucas, intentando controlar la respiración. Silencio por algunos segundos, como si ella estuviera pensando, recordando, eligiendo palabra por palabra. Y entonces: fui el primero que durmió aquí. Lucas tragó saliva. ¿Cuál es tu nombre? La pausa vino larga, pesada, y finalmente: no recuerdo. El niño sintió algo extraño, un escalofrío que no era de miedo, sino de tristeza. ¿Cómo alguien podía olvidar su propio nombre? Era como si la voz fuera una memoria abandonada, un niño que quedó atrapado en el único lugar que recordaba. ¿Por qué me sigues?
insistió Lucas. La voz respondió con algo que erizó hasta el alma. Porque me escuchaste. Entonces da ahí se te pausa para interacción. Rápido, comenta ahí. ¿De qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia? Quiero ver desde dónde está llegando esta voz. Cuando finalmente consiguió abrir la puerta con un empujón, volvió a la habitación principal como alguien que salió de otra época. Miró hacia atrás y la pequeña puerta parecía más vieja que antes, como si fuera parte de la pared hace mucho tiempo. Aquella noche, Lucas no pudo dormir. Se quedó leyendo los papeles antiguos que encontró. Uno de ellos llamó su atención. Era un retazo, con letra adulta, tal vez de la madre de alguno de los niños de la foto. Estaba escrito: habla solo, pero dice que no está solo. Dice que tiene un amigo en la habitación oculta. Las voces lo siguen cuando cambia de lugar. La última línea parecía escrita con prisa, como desesperación. Él dice que la voz solo quiere jugar. Aquella frase quedó resonando en la cabeza de Lucas. Jugar. ¿Era eso? Todas aquellas noches con miedo, todos aquellos cambios de habitación, ¿eran solo un niño buscando a alguien para jugar? Pero entonces vino la parte más confusa. ¿Lo recuerdas? La voz preguntó cuando Lucas fue a acostarse. ¿A quién?, respondió casi sin pensar. La voz esperó, suspiró y dijo: al niño de la foto. El que quedó en medio. Lucas se congeló. Era imposible que la voz supiera de la foto. La foto estaba en el cajón. ¿Cómo sabía? Corrió para tomarla. La puso sobre la cama con la luz de la lámpara encendida y miró con atención por primera vez. 3 niños, pero ahora percibía algo que antes no había notado. El niño del medio no sonreía. Los otros 2 sí, él no. Había algo en aquellos ojos que no era infantil, era profundo, era atrapado. Y entonces la voz preguntó: ¿quieres conocer su casa? Lucas no sabía si responder o correr, pero antes de pensar en una respuesta, la luz de la lámpara parpadeó. 1 vez, 2, 3, y la puerta de la habitación antigua se abrió sola. Un aire frío tomó el pasillo entero. Él está esperando. No le gusta quedarse solo. Lucas se dio cuenta de que no se trataba solo de cambiar de habitaciones. Se trataba de cambiar de historias, cambiar de memorias, cambiar de lugares en el tiempo. Y aquella noche, por primera vez, entendió. La voz no lo estaba siguiendo. La voz lo estaba llamando hacia algún lugar que todavía no había sido visto. La mudanza a la habitación de huéspedes hizo exactamente 0 diferencia. En la primera noche, Miguel dejó la luz encendida, trabó la puerta, puso 2 almohadas alrededor de la cabeza e intentó dormir como alguien intentando probar que el problema era psicológico, que era cosa de la imaginación, que todo iba a parar si dejaba de prestarle atención. Dieron las 2:47 de la madrugada. La casa entera estaba quieta, tan quieta que el reloj de la sala parecía gritar con cada tic-tac. Y entonces, la misma voz, calma, sin prisa, como quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo: Miguel, te dije que no sirve mudarse. Se sentó en la cama inmediatamente, sin siquiera intentar fingir que era sueño. La voz ya no estaba detrás de la pared como antes. Parecía estar dentro de la habitación. No debiste haber dejado tu habitación. El pánico fue inmediato, pero esta vez no gritó. Se quedó inmóvil, los dedos temblando, la respiración rápida, el corazón latiendo tan alto que parecía una puerta siendo pateada desde dentro del pecho. Miguel miró fijamente la puerta cerrada, como si esperara que alguien entrara. Pero no había pasos, no había sombra por debajo de la rendija, no había aire moviendo la cortina. La peor parte era esta: nada sucedía. Pero la sensación de presencia era brutal. Sentía como nunca antes había sentido que alguien estaba sentado en el borde de la cama, solo mirando. La voz, nuevamente, ahora más baja, casi cariñosa: me gusta cuando tienes miedo. Miguel sintió algo que no se podía explicar. No era solo miedo, era humillación. Era como si estuviera siendo observado por algo que sabía más de él que él mismo. Intentó reaccionar, esta vez no con rabia, sino con lógica. ¿Qué eres tú?, preguntó, intentando controlar la voz. Un silencio demasiado largo vino como respuesta, largo al punto de que Miguel casi deseó que volviera. Y entonces: fui olvidado. Tú también sabes cómo es eso, ¿no es así? Las palabras fueron tan específicas que quemaron por dentro. Era verdad. Miguel había sido olvidado muchas veces, por los compañeros, por los amigos que decían que iban a llamar, por el padre que no aparecía en los cumpleaños. De todos los sentimientos del mundo, ser olvidado
Era el que más conocía. Y ahora había algo invisible, inexplicable, que conocía eso mejor que él. CTA, pregunta rápida para ti. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿De qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia ahora? Tengo curiosidad por saber hasta dónde va a llegar esta voz. Después de aquella noche, Miguel tomó la decisión que parecía obvia. Necesitaba investigar la casa. Era tarde, pero encendió todas las luces del pasillo y fue hasta la sala, después la cocina, después el patio. No encontró nada. Y ese era el problema. Nada visible explicaba la voz. La casa era antigua, construida alrededor de 1960. La madre siempre comentó sobre eso, pero nunca pareció algo relevante. Solo que ahora cada grieta en la pared, cada puerta que crujía, cada placa suelta del piso era un posible escondite para algo que nadie jamás había visto. Fue en la puerta que daba acceso al ático donde Miguel se detuvo. Nunca había subido allí. La familia casi nunca tocaba aquella parte de la casa. Era como un lugar olvidado de la memoria, y ahora esa palabra tenía un peso diferente. Olvidado. Con una silla, alcanzó el tirador de metal y abrió la puerta de madera que crujía como un grito antiguo. El olor vino primero. Polvo, humedad y algo más. Algo demasiado viejo. Miguel subió un escalón, después otro, mientras la linterna del celular iluminaba cajas, muebles viejos, periódicos de los años 80 y 90, ropa enmohecida. Fue cuando la luz pasó por una caja diferente. No tenía polvo. No estaba amarillenta. Estaba limpia. Se acercó. En la tapa, con una letra cursiva, estaba escrito: para quien recuerde. Miguel sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo la impresión de que algo pasó corriendo detrás de él, pero la abrió de todos modos. Allí dentro había un cuaderno negro con los bordes quemados, una foto antigua de un niño, una llave oxidada y un papel doblado amarillento, con una frase escrita a mano: ella habla con quien escucha. El sonido vino en aquel instante, un chasquido, como alguien estirando los dedos después de mucho tiempo sin moverse, resonó por el ático. No era la madera de la casa, no era viento. Era algo despertando. Miguel cerró la caja en un impulso, derribando una pila de libros al suelo. El ruido resonó por toda la casa. Y entonces la voz, ya no dentro de la habitación, ya no detrás de las paredes, ahora estaba exactamente detrás de él. ¿Me encontraste? Miguel giró despacio, con el corazón martillando, pero no había nadie, solo una oscuridad espesa, densa, que parecía respirar. La voz, por primera vez, estaba diferente. No era apenas curiosa, no era apenas cruel, ahora tenía algo como alegría. Esperé tanto tiempo, Miguel, ahora podemos continuar. Corrió, bajó las escaleras casi cayendo, cerró la puerta del ático con tanta fuerza que el marco se agrietó, pero la voz continuó, viniendo ahora de todos lados al mismo tiempo. No necesitabas abrir la caja, pero ahora que la abriste, no hay vuelta atrás. Miguel no durmió, no aquella noche, no las siguientes, porque la peor parte venía siempre después del silencio. Era la certeza de que algo que estaba escondido ahora estaba despierto y seguía cada paso suyo, cada habitación, cada respiración. Y ahora sabía que tenía miedo. Miguel pasó los 3 días siguientes evitando mirar hacia el ático. La puerta ahora estaba cerrada con la vieja llave oxidada que encontró dentro de la caja, porque por algún motivo que ni siquiera podía explicar, parecía que la misma llave que abría aquel lugar también conseguía mantenerlo cerrado. Pero cerrar no significaba silenciar. La voz continuaba, muy bajito, como si estuviera acercando los labios a un secreto antiguo. Recuerdo todo, Miguel. No respondió, no servía de nada. La casa comenzó a mostrar pequeñas alteraciones inexplicables. La luz del pasillo se encendía sola a las 3:13. Las puertas que cerraba amanecían abiertas. Los objetos cambiaban de lugar, especialmente en la habitación donde dormía. Pero el cambio más aterrador no era físico, era él mismo. Miguel comenzó a sentir que la voz sabía cosas que no había dicho a nadie. Cierta madrugada, cuando intentó ignorar y simplemente jalar la manta hasta la cara, escuchó: tenías 6 años cuando pensaste en huir. Te escondiste detrás de la lavadora y lloraste porque nadie notó que habías desaparecido. Miguel se congeló. Nunca había contado eso ni a su madre. La voz sabía, y más, la voz recordaba. Aquella noche algo sucedió en la sala. Un ruido sutil, repetitivo, como páginas siendo volteadas. Cuando bajó,
encontró el cuaderno negro de la caja abierto sobre la mesa. No fue él quien lo puso allí. La página mostrada tenía fechas, nombres, frases inconexas, garabatos, símbolos. Pero una repetición llamaba la atención. Ella no quiere ser olvidada. Debajo, escrito con otra caligrafía, casi como una respuesta. Pero nadie recuerda para siempre. Miguel se quedó mirando aquello por largos minutos hasta escuchar el sonido familiar, ahora más cerca que nunca. ¿Me recuerdas, Miguel? Tragó saliva. No sé quién eres, respondió firme, pero con la voz fallando. Una risa baja vino, suave, infantil. Después palabras que cambiaron todo. Entonces, déjame recordarte. Las bombillas estallaron, una por una. Un olor a moho antiguo tomó el aire, y algo comenzó a moverse por el pasillo, no caminando, sino deslizándose. Miguel retrocedió, apoyándose en la pared, respirando rápido. Y entonces, finalmente preguntó lo que había estado evitando desde el primer día. ¿Qué quieres de mí? La respuesta vino, simple. Volver. ¿Volver? ¿A dónde?, insistió. Silencio. Y entonces una palabra arrastrada, como si fuera demasiado vieja. A la luz. La ironía de aquella frase quemó en el pecho. La luz. Aquello que Miguel pasaba la vida intentando controlar, apagar, encender, huir y volver. CTA final. Antes del desenlace, dime algo en los comentarios aquí. ¿De qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia ahora? Tengo curiosidad por saber hasta dónde está llegando esta voz. La madre de Miguel comenzó a notar el cambio. Estaba pálido, ojeras enormes, sin apetito. Un niño que siempre amó el silencio, ahora no aguantaba estar solo en ningún rincón de la casa. Una tarde lo encontró mirando fijamente la puerta del ático, inmóvil. «Hijo, ¿qué hay ahí?», preguntó. Miguel respondió sin pensar. «Memoria». Ella rió, pensando que era imaginación, pero Miguel sabía, había algo en la casa que no aceptaba ser olvidado. Y ahora quería usarlo como puente. Fue aquella noche que todo llegó al punto final. La luz de la casa entera se apagó de una vez, un estallido seco, como un suspiro violento. Miguel encendió la linterna del celular y vio. La puerta del ático estaba abierta, no destrancada, abierta. La llave oxidada estaba en el suelo, girada, como si alguien la hubiera usado. La voz vino inmediata, llamando bajito, pero con una alegría sofocante. «Ven a ver». Miguel subió. Cada escalón parecía más pesado. En la cima, la oscuridad era densa, casi física, pero cuando entró, notó algo nuevo. No había polvo, no había desorden. El ático estaba como una habitación normal, y en el medio, en el suelo, la caja abierta nuevamente. Esta vez, el papel amarillento tenía otra frase, escrita ahora, reciente, con tinta fresca. «¿Recuerdas mi nombre?». Miguel sintió algo presionando su cabeza desde dentro, como si memorias que no recordaba estuvieran intentando volver. Un dolor agudo, intenso. La voz, ahora diferente, casi triste. «Yo era alguien. Antes de la casa, antes de la oscuridad, antes de que todos olvidaran». Miró la foto dentro de la caja por primera vez con atención. Era un niño, una niña. La sonrisa era tímida, los ojos grandes, el vestido claro, y detrás de ella, la misma casa, solo que muy antigua. Miguel entendió. La voz no era un extraño, era alguien que vivió allí. «¿Cuál era tu nombre?», preguntó, la respiración acelerada. Silencio de nuevo, un silencio largo, pesado. Entonces, casi como un susurro quebrado, «Ana», y vino la frase final. «No me olvides, por favor». Miguel cerró los ojos. Y en aquel instante algo cambió en el aire. Ya no había rabia, ya no había amenaza, solo pedido. Un pedido absurdo, imposible, triste, ser recordada. Respiró profundo y respondió, simple. «Te recuerdo, Ana». La casa quedó quieta. La luz se encendió, el frío desapareció. Al día siguiente la madre encontró a Miguel durmiendo en el sofá. Aparentemente nada fuera de lo normal. La única cosa diferente era la caja. Ahora estaba vacía, sin cuaderno, sin foto, sin papel, como si todo hubiera sido llevado hacia algún lugar donde los recuerdos descansan. Desde entonces, Miguel no escuchó más la voz, pero a veces, cuando pasa por el ático, siente un olor leve de libro antiguo, y la luz parpadea solo una vez, como un saludo discreto de alguien que no quiere ser borrado. Paz, CTA, final del guión. Si llegaste hasta aquí, comenta qué parte te dio más escalofríos y de qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia. Suscríbete al canal
Activa las notificaciones y deja ese like para que traiga más historias así. Muchas gracias por acompañar El niño que cambiaba de habitación, pero la voz lo seguía.